y Mac Radio presenta Contrafuego, el momento para reflexionar y compartir entre chicas. Sexualidad, música, relaciones en el ciberespacio, economía, arte, derechos humanos y mucho de braille. Cada viernes en 15 a las 9 a.m. solo por el 106.1 FM. En Contrafuego, tus feministas de confianza. María Sabina, María Sabina, María Sabina, María Sabina. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y de la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Cúrate endulzándote con la lavanda, el romero y la manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y ponle un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos y en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta para que vivas feliz, pero cúrate, mijita, con amor bonito y acuérdate siempre que tú eres la medicina. 10 de abril de 1999, fallece Mary Jane Bad Brown, mejor conocida como Brown Mary. Fue una activista estadounidense por los derechos del cannabis medicinal. Participó como voluntaria en el Hospital General de San Francisco, en donde se hizo muy conocida por hornear y distribuir brownies de cannabis a pacientes con SIDA. Junto con el activista Dennis Perón, Bad Boom presionó para la legalización del cannabis para uso médico y ayudó a aprobar la Proposición P de San Francisco y la Proposición 215 de California en 1996 para lograr esos objetivos. También contribuyó al establecimiento del San Francisco Cannabis Buyers Club, que fue el primer dispensario de cannabis medicinal en los Estados Unidos. Bad Boom fue arrestada en 3 ocasiones y cada arresto atrajo una mayor atención de los medios locales, nacionales e internacionales al movimiento del cannabis medicinal. Su apariencia de abuela generó simpatía pública por su causa y socavó los intentos de la Oficina Fiscal de Distrito de procesarla por posesión. La ciudad de San Francisco finalmente dio permiso a Bad Boom para distribuir los brownies de cannabis a personas con SIDA. Sus arrestos generaron interés en la comunidad médica y motivaron a los investigadores a proponer uno de los primeros ensayos clínicos para estudiar los efectos de los cannabinoides en adultos infectados por VIH. Les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y YouTube, también en Facebook como Radio Violeta o como Colectivo Aquelarre y en Instagram como Contrafuego 24. Y recuerden que siempre emitimos cada viernes en 15 a las 9 de la mañana solo en el 106.1 FM o en violetaradio.org. Hola, queridos, radioescuchas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas a Contrafuego, tu programa feminista de confianza que te brinda una nueva perspectiva actualizada sobre las relaciones de género. Espero que estén muy bien el día de hoy, 19 de abril. Les tenemos preparado un programa, la verdad, que ha sido la génesis de este proyecto en muchas de sus razones. Hoy nos acompaña aquí nuestra amiga en producción, Charlie. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí, Charlie. Yo soy host, también voy a ser su conductora el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre cannabis. Ya me conocen, mi nombre es Sonia y esto es Contrafuego. Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos en Contrafuego, su programa feminista de confianza. Y justamente como ya les veníamos comentando en la introducción, hoy tenemos el tema de
feminismo canábico en conmemoración, porque mañana es 20 de abril y pues para mucha banda relacionada con el tema es el Día Internacional por la Despenalización de la Cannabis, o un día muy emblemático por ser el 20 de abril, o sea, si lo leemos como se leen las fechas en inglés sería como el 4 del 20, así que pues un día lleno de referencias culturales también. Y hablando de las representaciones culturales, pues vamos a arrojarles algunos datos duros sobre la situación legal y jurídica del cannabis, particularmente en México, además de algunas de las perspectivas sobre algunas mujeres que nos han acompañado en su trayectoria de trabajo. Particularmente elegimos este tema hoy por una razón muy particular. Y es que el 19 de marzo del 2019 se llevó a cabo el plenario sobre la Comisión de Estupefacientes con la Organización de las Naciones Unidas en Viena, en la que participaron 53 países, donde se iban a debatir algunas cuestiones sobre las regulaciones prohibicionistas en muchos países, sobre todo en Estados Unidos y en México. Pero ¿qué creen? Esta discusión quedó aplazada porque algunos de los comisionados de las Naciones Unidas pues no llegaron a tiempo, entonces esta discusión se supone que quedó aplazada hasta marzo del 2020, pero ya todo el mundo sabe qué pasó ese mes, que retrasa un poquito las cosas. Sin embargo, pensamos que hoy ya de una vez por todas hay que tener esta discusión, ¿no creen? Ya es hora. Ya tocaba, ya nos retrasamos mucho, ya entregamos la tarea. Y pues volviendo a ese año, justamente en enero del 2019 fue un año muy emblemático para todo lo referente a la despenalización del uso de la cannabis, porque se cumplían los 99 años de la prohibición en México, pero a nivel internacional la OMS propuso sacar a la cannabis del listado más restrictivo sobre drogas que estaba vigente pues desde 1961, ¿no? Pero particularmente sobre el uso del cannabis se estaba enfocando en la sustancia del cannabidiol, pues recordemos que pues la planta cannabis sativa o cannabis buteralis no tiene solamente un componente psicoactivo que es el THC, sino que la componen pues muchísimas otras sustancias que tienen tanto usos recreativos como terapéuticos. Pero para esto nos va a hablar más mi amiga de la chica cactácea. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues sí, como ya lo mencionaste, Sonia, el cannabidiol, mejor conocido por su nomenclatura que es CBD, pues tiene grandes beneficios en el tratamiento de algunos síntomas y enfermedades, es recomendado como suplemento alimenticio, no tiene efectos psicoactivos y algunas de sus propiedades son antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector y antioxidante. Bueno, dentro de las enfermedades que con este se pueden tratar son psoriasis, cólicos menstruales, epilepsia, autismo, diabetes, depresión, trastornos del sueño, ansiedad, lupus, Parkinson, fibromialgia, migraña, Alzheimer, VIH, artritis, entre otras. También les voy a hablar un poquito sobre las diferencias de lo que es el CBD y el THC. Es que, por ejemplo, el CBD, como ya se los comenté, es un neuroprotector y protege el sistema nervioso. En comparación con el THC, pues se asocia a la detonación de trastornos en consumidores habituales. En el CBD aminora síntomas de diferentes patologías físicas y mentales, y en cuanto al THC, es responsable del efecto psicoactivo que produce el cannabis. El CBD te mantiene activo y mejora tu estado de ánimo. Su consumo es medicinal, terapéutico y es legal en México. En cuanto al THC, pues te provoca hambre y somnolencia y su consumo es recreativo y aún no es legal en México. Y qué interesante esto que nos menciona sobre que el CBD sí es legal en México. ¿A qué crees que se deba? A que, bueno, se usa principalmente como medicina terapéutica. Y pues la verdad es que hay muchísimas personas que hoy en día lo consumen y les ha ayudado bastante. O sea, siempre he dicho que el cannabis es una planta pues ancestral, ¿no? Maravillosa, que tiene muchísimas propiedades curativas. Y pues desde hace muchísimos años hay personas y comunidades que la ocupan precisamente en cuanto a lo medicinal. Que sí es muy importante esta reflexión en cuanto a la terapéutica, porque pues recordemos que estamos en México, más
Ahorita les vamos a hablar de un caso situado en Oaxaca, particularmente la tierra de María Sabina. Recordemos a esta gran chamana curandera que trabajaba con las plantas de poder, aparte de toda la tradición de los niños sagrados y del uso de sustancias psicoactivas, no solamente como una cuestión terapéutica, sino también como un rasgo cultural en muchas comunidades presentes todavía en México, con una interacción y con un aporte a pues nuestra herencia nacional bastante importante y pues bastante violento negarla, ¿no es así? Es muy interesante esto que mencionan, chicas, y más que estamos en México, ¿no? Y pues en general el continente americano es rico en hongos y plantas psicoactivas que numerosas culturas precolombinas han utilizado con diferentes fines, ya sea mágicos, terapéuticos, religiosos. Entonces, pues sí, ¿no? Es muy importante retomarlo, y además de que también es muy interesante hablar de feminismo canábico, porque siempre se nos relaciona a las mujeres con las plantas, ¿no? Con el jardín, que con las flores, pero específicamente con esta planta hay como se vuelve algo disruptivo ahí, que las mujeres estén relacionadas con el cannabis. El jardín de la abuela. Sí, y todavía es más increíble tener aquí una bióloga que nos esté compartiendo su conocimiento y hablando de plantas. Sí, y pues situándonos de nuevo un poquito en el contexto de las comunidades indígenas y con esta herencia, pues Oaxaca es muy rica particularmente en todas estas cosmovisiones alrededor del uso de sustancias, pues para llegar a conclusiones de autodescubrimiento espiritual. Pues nada más la tierra de María Sabina, cuyo poema acabamos de escuchar, que aquí somos sus fans, ¿no es así? Sí. Pero pues lamentablemente también fue el escenario, como les comentaba, fue el escenario del caso de Gaby, una chica que desde los 12 años ya trabajaba transportando cannabis empaquetada en plástico film entre estados. A los 15 años tiene a su primer hijo producto del abuso de un hombre mayor de su pueblo, y pues el hombre empleador también, el que la empleaba para transportar estos paquetitos, también era un hombre mayor del pueblo. A los 17 años empieza una relación con un menudista de ahí de su comunidad, el que la deja después de salir embarazada del que sería su segundo hijo, quien cuando nacen los doctores se dan cuenta de que tiene una pues enfermedad que limita muchísimo el movimiento, por lo cual con 2 niños a su cargo, siendo una pues madre adolescente y aparte en un contexto pues precarizado, al no tener acceso a los servicios de salud para llevar los costos de su embarazo, pues decide seguir con su trabajo de transportista para paliar un poquito los costos, lo que le había dado como cierto acceso a un estilo de vida que apenas si cubría las necesidades básicas. Hasta este punto, este es un caso que se nos relata en el estudio Los impactos de género de las políticas de drogas en las mujeres, en un estudio de casos de México, escrito por Corina Giacomello y publicada por el Departamento de Drogas de la Policía de Estados Unidos. Es interesante que tengamos ese tipo de estudios sociológicos desde estas instituciones, puesto que pues retoma teóricamente cuestiones sobre la cannabis y podemos llegar a estas conclusiones de que entre el consumo de las personas usuarias y las implicaciones que tiene toda la violencia desencadenada a partir de un mercado negro que crece y se justifica por esta cuestión de penalización, hay un trecho, y en ese trecho es donde quedan personas como Gaby, pues el texto indica que entre un contexto de un paradigma en materia de políticas de droga, en la que las tasas de encarcelamiento son el instrumento para medir el éxito de estas mismas políticas prohibicionistas, el encarcelamiento de Gaby representa una victoria, un paso hacia adelante en este llamado mundo sin drogas. Sin embargo, a medida que se examinaba minuciosamente su historia, se distinguía en ellos elementos como la violencia a partir del género, la exclusión social y la discriminación racial, además de las repercusiones que el encarcelamiento tuvo para sus hijos, y el balance que nos lleva hacia otras posibles interpretaciones. Entonces, la historia de Gaby se vuelve parte de una tendencia mundial, en donde las políticas de las drogas tienen repercusiones tanto en las mujeres como en el desarrollo de comunidades enteras. La autora de este artículo, Corina Giacomello, nos habla de que en su metodología de investigación identificó al menos a 3 grupos poblacionales de mujeres que estaban pues en este contexto de consumo de cannabis particularmente.
las mujeres y las adolescentes privadas o que estuvieron privadas de su libertad por delitos de consumo y posesión, las mujeres consumidoras o usuarias, las mujeres, sobre todo las niñas o adolescentes que tienen algún adulto referente que haya sido pues internado u hospitalizado o que haya tenido algún tipo de intervención social o de salud por el uso dependiente de sustancias psicoactivas, y este es muy interesante, particularmente por pues las estadísticas y los trabajos de cuidado que desarrollamos muchísimas mujeres, que son las mujeres cuidadoras de personas en las cárceles o de quienes consumen drogas. Esto es importante porque en el caso de Gaby la podemos identificar en al menos 3 de estos grupos. Es la realidad de muchísimas mujeres en México. Entonces esto nos tiene que abrir una pauta, una visión para hablar sobre cómo se desarrollaron estas políticas prohibicionistas y a partir de qué fundamentos, porque como veníamos pues diciendo, estas estadísticas en cuanto al aumento de número de personas procesadas por estos delitos son una de las medidas pues de éxito. Pero traspasándonos un poquito al tema de género y a cómo se desarrolla el feminismo, cuál es la mano del feminismo a todo esto, porque también es un tema controversial dentro del propio movimiento, parte a partir de la premisa en que los roles de género son un sistema binario de prohibiciones y expectativas. Una mujer embarazada ama a su hijo y por lo tanto no fuma durante el embarazo. Y esto tiene pues dos premisas, dos argumentos de los que podemos basarnos, que es primero dar por sentado la maternidad de las mujeres y segundo pues pasar por alto la situación de mujeres en contextos que pueden pasar por adicciones y que estas políticas prohibicionistas muchas veces no contemplan la atención preventiva hacia las personas que ya pues están expuestas a este tipo de situaciones, de contextos, al mismo tiempo que nos enfrentamos con otra realidad social poco hablada, en donde, que lo mismo que pasó con el aborto, ¿no? Que el tener una política pública, una ley que prohíba ciertas prácticas no va a eliminarlas, no va a extraerlas automáticamente de la realidad, del reflejo social. Entonces lo que tenemos que hacer es voltear principalmente a las personas más afectadas por este tipo de intervenciones y sobre todo seguir aplicando la perspectiva de género para ver y paliar un poco sobre las consecuencias que esto puede traer a largo plazo. Muy interesante todo esto que menciona Sonia. Pues sí, como dices, no es como de que haya una ley que prohíba el cannabis va a evitar que se siga consumiendo, y más cuando el consumo del cannabis tiene décadas en diferentes culturas, ni siquiera en México solamente. Entonces pues no resuelve nada, ¿no? Solamente crea esta cuestión de clandestinidad. Y pues hablando de ser mujer y ser consumidora, además de la clandestinidad, y o sea, porque está toda esta cuestión que son las represiones legales, las ilegales, y aparte todo el estigma social que carga puede ser usuaria de esta planta, ¿no? Sí, particularmente porque pues volvíamos a este caso de Gaby y sus condiciones estadísticas como persona pues son aplicables a un número importante de la población, porque por ejemplo aquí en México, según pues el reporte de consumo de sustancias que realizó la INEGI en el 2022, la cannabis es pues la mayor sustancia ilegal consumida por juventudes aquí en México, y sin embargo también nos enfrentamos como con un contexto de smoke shops en la Ciudad de México donde se hacen como, por ejemplo, ¿qué nos dice el que se haya desarrollado en el 2020 el plantón? Que bueno, pues, se desarrolló a partir de una iniciativa para que no se cumplieran los 100 años de la penalización de su uso en México, y aunque ya nos hemos enfrentado y se han hecho 1000 estudios y 1000 reportajes sobre los, muy entre comillas, ¿no?, efectos inesperados que tuvo su prohibición, como fue la alza de un mercado negro, que reforzó las violencias que vivían las personas que estaban en el fuego cruzado entre un mundo idealista en donde no se usan las sustancias, porque hay que recordar que la OMS también define como droga toda aquella sustancia que cause adicción, o sea que podemos posicionar en el mismo círculo a una persona usuaria tanto de cannabis como de café, por ejemplo, sí, o de azúcar,
y que estas cuestiones estén reguladas por un mercado, pues es lo que más ha causado pues la admiración y la intriga de quienes se dedican a estudiar el tema del prohibicionismo y la penalización, no solamente con el cannabis, sino también como fue en su momento pues la ley seca en Estados Unidos y la confirmación de que las prohibiciones nunca han funcionado realmente. ¿Cuál ha sido la experiencia o cuál es la relación de las mujeres consumidoras en la actualidad como con la forma en la que se está llevando este discurso? Sí, eso es muy interesante, pues los tipos de fenómenos que se dan dentro de las usuarias canábicas y mucho más si estos llegan a ser siendo menores de edad, ¿no? Porque generan relaciones muy verticales dentro y de las principales violencias que se dan siendo mujer consumidora, pues son violencias sexuales, ¿no? Porque a veces al no tener acceso a este tipo de sustancias de una forma segura, pues tienes que recurrir a los favores, que como, pues sí, no a personas fiables para tener este acceso. Entonces es muy común que se den intercambios sexuales dentro de este tipo de dinámicas. Es importante también remarcar esa situación porque, bueno, volviendo a esta cuestión de las representaciones culturales de las mujeres, particularmente en esta temática de ser una mujer consumidora y lo que veníamos hablando, ¿no? De que el género es un sistema de prohibiciones. Estaba escuchando pues un podcast similar de unas chicas allá en Argentina en donde hablaban, tenían una premisa interesante en donde decían, es que el uso recreativo de ciertas sustancias, no solamente con el cannabis, sino por ejemplo con el tabaco, en los años 50, en donde fue una estrategia de marketing poner anuncios de mujeres fumando, porque la imagen que se intentaba vender en aquel momento era que las mujeres que fumaban estaban empoderadas, porque entonces hacían lo que los hombres hacían, traspasaban esas barreras sociales de lo que era el fumar, que sí en su momento lo fue, porque era disidente, hablando de sus representaciones de lo que era una buena mujer, y una buena mujer no fuma, una buena mujer no toma, una buena mujer no consume cannabis. Una mujer cuidadora. Una mujer cuidadora. Sobre todo si tienen personas a su atención, porque, bueno, nos estaban comentando el caso también de cuando se abre un espacio para la legalización de ciertas cuestiones como el CBD a partir de los extractos, que es un mercado tan condicionado, pues se abre justamente este trecho para la comercialización, en donde pues mencionaban que se podía mandar a importar, pero que costaba en pesos argentinos como 10,000 pesos más o menos, que para una economía en constante devaluación pues sí es un golpe. Entonces se enfrentaban como esta cuestión de ser autocultivadoras bajo el riesgo de penalización y cárcel, o endeudarse para poder tener acceso a no una sustancia psicoactiva, porque recordemos que estamos hablando del CBD, sino a una medicina alternativa, a una terapia. Sí, es muy curioso esto que mencionas de la imagen de las mujeres en el cannabis, porque aun cuando se haya incluido o como en otras sustancias, siempre está de una forma sexualizada. Y creo que como un claro ejemplo es cualquier tipo de artículo que sea para fumar cannabis, ya sea blondes, sábanas, pipas, en todas está como los labios rojos, mujer súper voluptuosa, como todo este rollo, pero nunca mujer autónoma, cultivadora. Pero entonces podemos decir que las mujeres que consumen el cannabis están haciendo un acto de rebeldía. Sí. Es revolucionario también. Sí, yo creo que sí. Sí, en el terreno de lo simbólico, porque pues justamente, ¿no? Como que traspasa esta barrera de las prohibiciones de lo que se supone que hacen y no hacen las mujeres, pero pues no sé, les pregunto, o sea, desde el posicionamiento político, ¿consideran que el fumar, así ya poniéndonos críticas, creen que el fumar como que nos acerca en esta igualdad de condiciones? ¿O es más bien que tenemos que replantearnos las formas en las que nos relacionamos con, por ejemplo, la obtención del cannabis para las mujeres? Hablando de las mujeres usuarias que pues seguimos estando en un contexto no legalizado. Sí, es que acercarte al cannabis siento que también te acerca a muchas cosas, como
como este empoderamiento desde el cannabis, porque como tener esa autonomía de gestionar tus placeres, por ejemplo, porque te encuentras muchas cosas, ¿no? El mercado del cannabis es muy amplio y no solamente es como las flores o los comestibles, sino también están todos los extractos, cosméticos. Creo que ya están lubricantes. Exacto, lubricantes. Entonces, al acceder a estos productos, también accedes a la información, ¿no? Y a su uso. Y poder gestionar tus placeres. No solo es este beneficio lúdico que nos dan los porros y las flores y los extractos, sino que va mucho más allá, ¿no? Y también gestionar nuestra salud. Nos pone en un estado de autonomía en muchas cuestiones de nuestra vida. Económicamente. Sí, o sea, esto también tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando del caso de Gaby, de que hay un duros de los duros, como dicen en las series colombianas, a personas como Gaby. Hay un trecho enorme, pero no se puede negar que hay mucha gente que ha incorporado esta planta, porque es una planta, a su sustento de vida, y que el hecho de lucrar con ella, o sea, no digamos capitalizarla, sino simplemente verla como un activo económico, sí tiene grandes implicaciones en el sustento y en la vida, en los trabajos de cuidado que desarrollan muchas personas, pero particularmente mujeres, porque de hecho otro de los datos duros que nos ofrece pues esta investigación del Departamento de Policía contra Drogas de Estados Unidos es que muchas de las mujeres procesadas por delitos relacionados con el narcomenudeo es más por venta y por posesión o por consumo, no tanto por crímenes violentos, como si se les desarrolla en pues las esferas más agudas de los mercados negros a partir de un trecho vacío legal. Digo vacío legal entre comillas porque sí está criminalizado. Sin embargo, pues lo que veníamos diciendo, de que es un hecho presente y constante en la vida social que tiene implicaciones pues mayores así como a la distribución, porque también pues se termina reflejando en otras esferas de la vida. Por ejemplo, lo de los casos del cultivo de aguacate, del cultivo de mango. Entonces, este tipo de organizaciones pues están presentes en otros niveles de la vida, pero por tratarse de una sustancia que socialmente no es aceptada como el uso del cannabis, se nos olvidó muy rápido históricamente que tuvo las implicaciones violentas, los efectos colaterales, muy entre comillas, de los daños causados a partir de la violencia exacerbada por un mercado negro fueron las mismas que se tuvo con la prohibición en la ley SEC. Lo único que cambió fue la sustancia. Entonces, pues volviendo a esta cuestión de lo que puede ser las mujeres en lo del cannabis, recordemos que también las mujeres se enfrentan como a una sobrecarga de trabajo y que vamos apartándonos un poquito como de esta cuestión del sostén económico, sino también que podemos hablar del uso recreativo. Esta era una cuestión que me llamaba mucho de estas chicas argentinas, porque entre sus postulados estaban volviendo a esto de las prohibiciones de que el placer, lo recreativo no ha sido para las mujeres. Porque la mayoría de mujeres que se han integrado a usuarias canábicas, al mundo del cannabis, ha sido por cuestiones de cuidado. Exacto. Tenemos, por ejemplo, ya la vimos en las efemérides, a Ruth Mary Brown, que fue pues esta viejita que repartía pues tratamientos terapéuticos a pacientes con un grado avanzado de cáncer, que fue pues una mujer que justamente se involucró por trabajos de cuidado. Pero ¿qué pasa también con estas mujeres que ingresan a este mundo por la vía recreativa? Hay también un estigma a partir de eso dentro pues del discurso feminista, en donde apenas diría yo que se le están abriendo puertas a este intercambio de ideas, justamente por pues las circunscripciones de ser una mujer usuaria, o bueno, lo que llegué a ver en ciertos foros en Facebook fue como de, bueno, ¿cómo puedes nombrarte feminista y ser una mujer que consumes y que no sabes que con tu consumo estás financiando a personas que terminan ejerciendo otro tipo de violencias contra las mujeres? O cómo puedes, pues una cuestión de discriminación. Y las maternidades canábicas son otro tema. Sí. Bueno, es que ahorita que andabas con esto, ¿sabes de qué me acordé? Con esto que salió hace poquito de que Snoop Dogg iba a dejar de fumar y que se armó como todo un escándalo, que fue súper sonado en internet, pero que al mismo tiempo, o sea, no sé si se acuerdan como de todos los comentarios que le lanzaban a Miley Cyrus cuando también
posicionó abiertamente como usuaria consumidora. O sea, creo que lo hizo poquito y no tuvo como todo el impacto mediático y esta construcción de una identidad alrededor de una figura artística como Snoop Dogg, que ahora sí que es su marca personal, pero a ella le criticaron muchísimo más esta cuestión como de andar fomentando todo esto. No sé, ¿ustedes qué opinan? Pues creo que como mencionaba Char, no se espera lo mismo de las mujeres, ¿sabes? Está como esta idea de todo lo que se tiene que cumplir socialmente, como todos pues estereotipos, todas estas ideas que cree la sociedad que les debemos. Entonces cuando llega a cualquier mujer a derrumbar eso, es la escándala. Les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y YouTube, también en Facebook como Radio Violeta o como Colectivo Aquelarre y en Instagram como Contrafuego 24. Y recuerden que siempre emitimos cada viernes en 15 a las 9 de la mañana, solo en el 106.1 FM. O en violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Se rompió la cafetera y no sabíamos qué hacer. Pasamos la tarde entera sin poder tomar café. Bajamos a la cocina porque no tenía briquet. Lo prendimos con la hornilla y después agüita pa' que hierva, hierva, hierva. Y me avisas cuando hierva, hierva, hierva. Si hay cafecito hay hierva, hierva, hierva. Y que nada se pierda, hierva, hierba, agüita pa' que hierva, hierba, hierba. Me avisas cuando hierba, hierba, hierba. Si hay cafecito hay hierba, hierba, hierba. Y que nada se pierda, hierba, hierba. Pasaron 2 minutos y eso es mucho pa' mí. Yo quería un cafecito como lo hace mami. Y vamos todos juntos incluyendo a Mari. Sin yesquero pa'l tributo a Marley. Hierba, hierba, agüita pa' que hierva, hierba, hierba. Si hay cafecito hay hierba, 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 agüita pa' que hierva, hierba, hierba. Y que nada se pierda. Me dijiste que a las 4 y pasaron 20 minutos. El café que había pedido se terminó y ahora voy por otro. Tenía demasiado tiempo que no esperaba con tanto gusto. Había calculado el susto de que no fueras como en la foto. Cable, 2 contigo me encanta. 2, 3, hasta 4 si se pone mejor. Contigo otro sabor, eso es otro color, eso es otro color. Hierba, hierba, agüita pa' que hierva, hierba, hierba. Me avisa cuando hierva, hierba, hierba. Si hay cafecito hay hierba, hierba, hierba. Y que nada se pierda. Se rompió la cafetera y no sabíamos qué hacer. Pasamos la tarde entera sin poder tomar café. Bajamos a la cocina porque no tenía briquet. Lo prendimos con la hornilla y después agüita pa' que hierva, hierva, hierva. Me avisas cuando hierva, hierva, hierva. Si hay cafecito hay hierba, hierva, hierva. Y que nada se pierda, hierba, hierba. Agüita pa' que hierva, hierva, hierba. Me avisas cuando hierva. Les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y YouTube, también en Facebook como Radio Violeta o como Colectivo Aquelarre y en Instagram como Contrafuego 24. Y recuerden que siempre emitimos cada viernes en 15 a las 9 de la mañana, solo en el 106.1 FM. O en violetaradio.org.
gustaba tu querer, pero por hoy un nuevo sol, nueva soy. Recordar una anécdota de una conocida, una señora de 50 años, tiene Parkinson, como su salud se ha ido deteriorando cada vez más, y encontró el cannabis por su hermana, le recomendó de que no, mira, me han hablado mucho del CBD, deberías de utilizarlo. Al comenzar a utilizarlo, las mejoras fueron impresionantes, ¿no? Que ni siquiera con sus medicamentos ya había conseguido pues esos efectos que lograba con el CBD. Pero sus hijos dejaron de, o sea, no le permitieron seguir con su tratamiento porque tenían miedo a que se volviera drogadicta. Y lo más, no sé si chistoso, triste de la historia, sí, es que uno de sus hijos, uno de estos chicos que le prohibió usar el CBD, pues era consumidor de cocaína, ¿no? Entonces, pero pues aquí está nuestra amiga, es la chica Cactasia, que es bióloga, conoce todas las bondades del CBD. Y que nos va a seguir dando más datos sobre ello. Sí, pues mira, la verdad es que sí me he encontrado con este tabú todavía, o sea, una de las preguntas, o más bien, la pregunta principal que siempre me hacen, porque pues yo, vendo CBD, es que si no se van a hacer adictos, o si todo el tiempo no van a estar así como en su trip o en el viaje. Y yo les digo, no, para nada, o sea, es totalmente diferente, ¿no? El CBD, te repito, como ya lo mencionamos hace ratito, es con fines terapéuticos y medicinales. Y sí, o sea, la verdad es que sí me lo preguntan mucho, oye, pero no me voy a hacer adicto, oye, pero no me voy a pasar, o le digo, no, para nada, o sea, no es recreativo, el CBD sí. No es para nada recreativo. Sí me he topado también con sí este tipo de cuestiones, ¿no? Sí has tenido como ese tipo de complicaciones al acercarte a las familias desde ese estigma de, es que es droga. Sí, porque pues tú les mencionas, ¿no? Es que es CBD y todavía hay gente que no sabe qué es el CBD o por la nomenclatura me dicen, sí. ¿Pero qué es? Digo, no, pues mira, es el cannabidiol, les explico, ¿no? Y les mando las fichitas informativas con las comparaciones y todo y ya les digo, si tienen alguna otra duda, pues con gusto, ¿no? Pero lo más chistoso es que esto me lo pregunta como los jóvenes. Okay. O sea, me lo preguntan más los jóvenes que las personas adultas, como que las personas adultas sí se ponen a investigar y leen y todo, o precisamente pasa como contigo, ¿no? Esta situación que compartiste, como que van de boca en boca, oye, es que yo consumo y me lo recomendó fulanito, o mi compañero tal del trabajo, o así. Pero los que más me preguntan que si se van a hacer adictos o que si van a tener acá un trip, un viaje, son los jóvenes. Es como bien loco, ¿no? Sí. Y por eso digo, bueno, sí hay una diferencia, ¿no? El adulto todavía tiene esa iniciativa de investigar, de leer, de preguntar. Como que los jóvenes se van así como por el aire, ¿no? Pues es cannabis, o sea, nada más se van como lo que ya tienen ellos de conocimiento, nada más les resumba lo canábico y sí. Creen que lo todo que fuma es igual. Babo de Cártel y Santa. Exactamente, pero son los que más me hacen esa pregunta, así de, oye, ¿no me voy a hacer adicto? O sea, le digo, ¿pero fumas? Sí, le digo, entonces, o sea, ¿cómo me preguntas? Bien, sí. Justo por este tipo de cuestiones es que este programa es importante. Es importante porque también pues nos posicionamos desde una visión integral en donde si bien sí hay que defender el uso terapéutico porque no es solamente una cuestión como de, bueno, además de el beneficio lúdico de la planta, como esto que ya está legislado también en México, que es el libre desarrollo de la personalidad, que es la misma ley en la que se sustenta el corte de cabello que no se puede pedir en las primarias porque pues somos personas autónomas, dueñas de sus decisiones. También va acompañado, el activismo canábico siempre va a ir acompañado de la recepción y distribución de información verídica, actualizada, científica y libre de sesgos. Pero pues a esto tampoco podemos olvidarnos de la crítica social y de la responsabilidad que tenemos como pues medios difusores de información al hablar de ese tipo de temáticas. Entonces, volviendo como con las implicaciones legales que tiene esta política prohibicionista y como este estigma, ¿no? De la pachequita de la cuadra. O sea, de que usualmente pues está representada esta persona como súper violenta, súper agresiva, cuando
pues las estadísticas indican a que de hecho los crímenes cometidos por sustancias psicoactivas no son precisamente por cannabis, son una cuestión subyacente, pero de que están enfocados a sustancias más duras como el cristal o la heroína, que igual son distribuidas por un mercado negro. Entonces, volviendo a estas representaciones de género a través de las leyes y la realidad que muchas veces se suele omitir en las políticas públicas, el estudio del que estábamos hablando, y por un autor de Wabi en 1989, habla sobre los puestos que ocupan tanto hombres como mujeres en las organizaciones que se dedican a la distribución de estas sustancias, en donde muchas veces los hombres son los que llegan a ocupar cargos o puestos de poder y por lo tanto a controlar cuestiones como la oferta o la demanda. Mientras que las mujeres, aparte de ser pues las en las que más se concreta la violencia a partir de un mercado negro, se hace uso de su fuerza de trabajo más en cuestiones de distribución. Yo me acuerdo muchísimo de andar viendo la tele hace muchos años y de ver como esta escena del Señor de los Cielos, en donde están como las chicas así, todas modelos, ¿no? Todas súper guapas, en ropa interior como haciendo los empaques. Y eso no sé, fue una cuestión súper fuerte de verlo como representado en televisión, y también es una cuestión pues que hay que detallar, ¿no? De que estamos en un contexto ilegal, la representación de las mujeres en los medios de comunicación, pero el hecho de que tengamos una programación seguida sobre las últimas personas detenidas por posesión, mientras el programa que sigue después de eso pues es una exaltación, una glamorización de las figuras o estos arquetipos sociales que se han desarrollado a partir de el poder de que se puede conseguir dentro de pues este mercado negro, en donde las mujeres pues son explotadas muchas veces a través de los que en bastantes ocasiones suelen ser sus parejas. Esa es otra cosa a destacar, que muchas de las mujeres pues centradas en esta cuestión son el adulto referente, porque también hay una diferencia de edad muy marcada en muchos de los casos, suele ser su pareja. Creo que también aquí estás tocando un punto bien importante y que ahorita me vino a la mente cuando hablaste de esto de las series, es de que entonces también el cannabis trae a muchos medios pues algo remunerado, ¿no? Porque gracias a todas estas historias, situaciones y demás, pues mucha banda se ha hecho millonaria con este tipo de series, ¿no? Que precisamente idolatran, o sea, socialmente estás idolatrando a alguien, a un personaje, a un pues sí, al rey, ¿no? Del narco o al distribuidor, que volvemos a lo mismo, sigue siendo un hombre, ¿no? Pero entonces aquí también es, ¿qué onda con todo eso? El cannabis también entonces es explotado en los medios de esta manera. A su vez, a lo mejor puede hacer algo un poquito, no tan directamente como consumidores, pero estamos consumiendo esa televisión. Entonces, sí, toda la sociedad dice, wow, no, pues yo quiero ser como este personaje, mira, está fumando un montón. Entonces, ¿qué opinan sobre todo esto que hay detrás, no? Porque estas series, todos estos programas dejan millones de pesos y millones de dólares mundialmente. Sí, es muy complicado porque, siguiendo con este ejemplo, de las narcoseries y la glamorización de ese estilo de vida y de las sustancias y qué papel juegan las mujeres dentro de, pues sí es muy marcada la violencia que existe en los contextos, en las relaciones, pero también tenemos este otro extremo de gente como Bob Marley o John Lennon, que cantaban por la paz mundial y el amor, pero seguían siendo igual de violentos, ¿no? Que estos hombres de las narcoseries, que golpeaban a sus esposas, infidelidades y la lista interminable. Un extractivismo de su mano de obra y de su creatividad. Eso sí, mencionas un punto bien importante y que pocas veces se destaca, que mucho usuario, pero sin la crítica de género se queda facho. Y lo más curioso es que, por ejemplo, luego viendo redes sociales, el otro día me topé justo con una publicación, ¿no? Sobre Bob Marley, y salían así como todos los comentarios eran hombres defendiéndolo de que sí, pero ¿qué tiene? O el feminismo ya quiere arruinar todo. Separa al autor de su obra, porfa. Sí, de que ya vino el feminismo a arruinarnos también a Bob Marley. Pero ¿qué tal con esta serie de Griselda Blanco?
O sea, que ahí ha hecho una controversia muy cañona, que fue una de las mejores exponentes de todo esto del narco y demás. Fue una de las líderes más fregonas. Y ahí también hay mucha crítica, ¿no? O sea, porque entonces aquí, ahora, ¿qué es lo que critican los hombres? Ay, porque es mujer, ay, que no sé qué. No, o sea, creo que también detrás de su historia hay bastante violencia, porque ella fue violentada primero por su pareja. Entonces ella escapa y decide darle una mejor vida a sus hijos y dice, pues es lo único que sé hacer, ¿no? Porque jamás me dejaste hacer otra cosa y es lo que me enseñaste. O sea, y él la vende al hermano, o sea, y todo, primero que nada, hay toda una, daños colaterales, ¿no? Y toda una estructura. Exacto. Y que ella dice, bueno, pues ni modo, es lo que sé hacer y entonces me voy a volver la más fregona, ¿no? Pero, pues sí, muchas veces no vemos todo ese trasfondo, ¿no? De toda esa violencia que ella ya sufrió antes, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el papel o qué papel juegan esas mujeres cuando son las esposas, las amantes, las vendidas o que ahora te vas a acostar con el hermano, el amigo por quedar bien, por ganar territorio? Híjole, entonces realmente, ¿a qué se debe tanto poder de estos líderes? ¿Realmente se debe a ellos o a las mujeres, pero de esta manera tan horrible y con este daño colateral de ganar territorio y demás? Entonces, realmente su poder se les debe muchas veces a esa posesión, ¿no? De la mujer o de su esposa en ese momento. Sí. Y algo muy curioso que mencionas es como esta mujer fregona. Para que esas mujeres lleguen a esos espacios, a veces tienen que ser el doble de violentas que los hombres para poder acceder a ellos. Y eso también nos dice algo, ¿no? Es que, las mujeres son malas y por eso son así de violentas, ¿no? Cierto, hay volvemos a esto de la glamorización de la figura femenina alrededor de, pues, las organizaciones de crimen organizado. Pues, por ejemplo, con esta figura de la Reina del Sur, con esta serie que salió también como por ahí de los años 2010, que también fue un super hit. Y volvemos a esto de que cuando una mujer llega, de por sí es complicado, ¿no? Que una mujer llegue a ese tipo de puestos, de rangos, porque dentro de esas organizaciones también aplica el techo de cristal. Y pues me recuerda mucho a lo que hablabas al principio de la posesión de los cuerpos de las mujeres como moneda de cambio, incluso dentro de este tipo de dinámicas, ¿no? En donde muchas veces también se tuvo que dar a partir de un intercambio sexual, así como nos lo mencionaba Charlie, o no sé, volviendo a vamos a hablar un poquito sobre este segmento, esta sección de las mujeres a las que también se tiene rezagadas dentro de la política prohibicionista, que son las mujeres dependientes de sustancias. Entre algunas de las propuestas hacia las políticas públicas de la ONU para incorporar la perspectiva de género hacia las políticas ya no prohibicionistas, sino que se enfocan más hacia la regularización y la aceptación, el reconocimiento de esta realidad social de que hay cosas que suceden, pues están el implementar alternativas al encarcelamiento de las mujeres, porque como volvemos, la mayoría de mujeres encarceladas están por delitos no violentos justamente porque están en una posesión más de distribución que de poder y de ser mandatarias. Está el recopilar e intercambiar datos desglosados por sexo. Eso es bien importante porque es justamente la perspectiva aplicada a la estadística lo que nos acercó al caso de Gaby y todas las intersecciones en las violencias pues que tuvo que pasar. Entre otras de las propuestas está ofrecer a las mujeres, pues consumidoras, acceso a servicios de tratamiento adaptados a las necesidades, de que no todo tiene que ser con esta mirada punitivista, sino que hay que ir analizando caso por caso, porque hay un mundo de circunstancias que pueden converger en que una persona pues termine siendo consumidora dependiente, ¿no? Y además, el garantizar la inclusión de las mujeres en el diseño, la ejecución y la evaluación de, pues, las políticas del uso de sustancias, ¿no? No sé, me remite mucho como esto que hablábamos ahorita de el CBD o que algunas de las propuestas durante el año 2020 aquí en México también estuvieron enfocadas a la despenalización y al uso del cannabis. Entonces, hablando de esta población de mujeres, también tenemos que enfocarnos o poner un poco la mirada en cuáles son las acciones que
que se llevan a cabo como sociedad para tratar a las mujeres consideradas como dependientes de ciertas sustancias. Por ejemplo, tenemos el caso de los anexos y muchísimos reportes de algunas chicas que han salido de estos, que reportan pues muchísimos casos de violencia, sobre todo sexual y psicológica, pues al ser espacios de apertura voluntaria socialmente, en donde se sostienen a partir de trabajo voluntario y que están muy poco reglamentadas, si no es que de una forma casi inexistente, pues entonces se pueden dar paso para que se cometan muchísimas anomalías que pueden desembocar en por la vulneración de los derechos humanos de las mujeres consumidoras de cannabis particularmente, pues ya que juntan a la chica pues dependiente de cristal de 6 años, desde hace 6 años, con la chica usuaria de cannabis de menos de 6 meses, ¿no? De 18, 20 años de edad, oye, ¿no? A que se vulneren en esos espacios, es como de, no digo que la otra chica debería de estar ahí, pero al poner a personas que no están relacionadas con contextos de violencia en espacios así, es todavía más fuerte, es más duro. Sí, por eso el hablar sobre el cannabis, sobre la cannabis, es disidente y es resonante porque no solamente desafía como estas percepciones que tenemos a partir de cuáles sustancias son socialmente aceptadas y en qué medida, ¿no? Volvemos a lo del café y el azúcar, o enfocándonos a lo del cannabis, sino también implica una revisión sobre nuestras propias concepciones de la salud, porque la guerra contra las drogas dejó hace mucho de ser una cuestión de preocupación por la seguridad social para cambiar el discurso y empezar a manejarlo como un asunto, sí, de seguridad, pero también de salud pública, porque no solamente funciona desde el uso recreativo, sino que también tiene usos terapéuticos y medicinales o incluso espirituales, ¿no? Como los que veníamos hablando ya, pues de María Sabina, ¿no? Sí. También es muy interesante cómo el cannabis te acerca a una espiritualidad. Por eso se me hace muy chistoso cuando la gente menciona, no sé, pues como obviamente desde el desconocimiento de la planta, de cómo lo llegan a relacionar con cuestiones violentas o sí, como este tipo de actos vandálicos y violentos. Las chicas que han tenido como uso de la planta saben como a lo que me refiero, de que al comenzar a utilizarla como que te abre otra perspectiva totalmente, pues puede cambiar como toda la perspectiva de lo que pasaste en ese día, porque es como ese momento de calma de, okay, pero vamos a pensar como todo lo que pasó desde una forma tranquila entonces sí es muy, muy curioso como, todas las formas que nos podemos acercar a la espiritualidad desde el cannabis, ya sea la meditación, practicando yoga, solo fumándote un porro en el río. Pero también María Sabina abrió un panorama a lo científico, porque pues gracias a ella, aunque ella no quería, pues trajo muchísimo extranjero a realizar investigaciones sobre todo este mundo de las drogas, ¿no? ¿Por qué ella no quería? Porque de cierta forma ella sabía que iba a hacer todo este movimiento en su territorio y no quería que ese conocimiento se expandiera. O sea, porque era un conocimiento, es más bien un conocimiento tan arraigado de ella, de su comunidad, volvemos a lo espiritual y demás, que dijo, híjole, yo no quiero que vengan otras personas de otros países a matar esto, ¿no? O a darle otro giro o otro sentido. Y lamentablemente, pues, la convencen y es cuando empiezan a llegar muchos hombres, porque en su mayoría han sido hombres, de extranjeros, europeos y demás, a hacer estas investigaciones con ella. La verdad es que ella lo lamenta bastante y dice, híjole, pues la regué, ¿no? Porque entonces se vio envuelta en muchos comentarios de, híjole, estás vendiendo la comunidad, ¿no? Porque sí, mucha banda que vino a hacer esas investigaciones a Oaxaca, pues ahora ya se agarró de ello y tiene ciertas ganancias y demás con esas investigaciones, incluso ya hay documentales, pero bueno, también otro lado positivo que yo vería es pues el lado de la investigación científica, ¿no? Porque también allá hay muchos estudios sobre lo que es el cannabis, las plantas alucinógenas y también pues los hongos como tal, ¿no? Que había muchísimo desconocimiento de ello. Sí, la chica Cactasia nos menciona 2 puntos bien importantes, que es, o sea, es esta cuestión de que justamente que como ese interés extranjero hacia Oaxaca y México,
también abrió un panorama científico hacia las plantas medicinales y psicoactivas, que es muy importante, ¿no? Pero pues está esta otra parte de extractivismo de conocimiento, extractivismo espiritual y pues todas las repercusiones que tuvo en la vida de María Sabina. Sí, porque recordemos que estamos ante la perspectiva de un caso en donde lo de Gaby sucedió por allá de los años 2000 aproximadamente, mientras que actualmente en el 2024 en Oaxaca todavía nos podemos encontrar mucho con esta cultura, como con estas sedes en donde llegan los extranjeros a sus ceremonias de hongos y ayahuasca. 2024, Oaxaca, México. Estos espacios gentrificados. Entonces, volvemos a esto de que aunque son espacios desarrollados por comunidades indígenas, no las ha exentado de ser pues también en las que se concretan y en las que mayor resienten las políticas prohibicionistas tanto en efectos de pobreza como por violencia. Y por otro lado nos encontramos con esta cara en donde si tienes el suficiente recurso económico puedes llevar a cabo la misma práctica sin el conocimiento ancestral o sin comprenderlo culturalmente de fondo, pero pasando por encima de esa regulación porque al final de cuentas las leyes solamente se han concretado en quienes no han tenido el dinero o los recursos para evadirlas por sus propios medios. Es muy interesante esto que mencionas, cómo solo desde las hegemonías pueden estudiarlo y es correcto, pero, o sea, lo triste de esto es que al ser desde estos espacios, pues ajenos, extranjeros, científicos, hegemónicos, pues no toman en cuenta como todo lo que implica este tipo de plantas y lo que implica para sus pobladores, ¿no? Lo que implica para las personas, concepto sagrado como y llegar a extraer y llegar a hacer sí suele ser muy violento. Así es, pues es muy lamentable por ese lado, ¿no? Porque los científicos, o sea, y debo decirlo, aunque yo soy científica, pero también reconozco y admito que muchas veces no lo ven por ese lado etnobotánico, que es, así es bueno, la palabra correcta. O sea, ellos nada más vienen y quieren así, ¿no? Extraer y ya, pero muchas veces no se ponen a pensar o a indagar un poquito más de todo ese conocimiento ancestral tan sagrado, tan significativo de ellos, muy representativo de su cultura. Entonces, todo ese enfoque ellos no lo ven y no lo implican, ¿no? O sea, porque dicen, no, pues yo vengo a investigar y bye, ¿no? O sea, a mí me dices esto, me llevo la planta, la colecto, la pongo en el microscopio y ahí te ves, ¿no? Pero también hay esta parte etnobotánica que ahora ya se ha hecho mucho y que chido, pero pues sí, ¿no? O sea, desgraciadamente muchas veces no se ve todo ese trasfondo tan bonito, porque la verdad es muy bonito dentro de la cultura canábica, híjole, que es más que nada, es una planta, o sea, digo, las plantas son maravillosas, o sea, para mí se me hace una reverenda tontería que esté prohibido su consumo, la plantación, el observar, porque es una planta bien chida y que aporta un montón de beneficios súper buenos para toda la humanidad, o sea, tanto niños, jóvenes, adultos mayores. Entonces, la verdad es que para mí es una planta maravillosa y bueno, aquí también hay otras plantas que también son alucinógenas y que aportan otros beneficios, pero que pues desgraciadamente y también qué bueno por otro lado, no se tiene ese conocimiento, porque si no, imagínate toda la explotación, ¿no? Y nos prohibieran entonces todas las plantas del mundo, pero pues sí. Yo insisto y siempre lo he dicho, es una planta, o sea, tal cual, y es maravillosa. Y que muchas de estas plantas, pues, envuelven cosmovisiones completas, ¿no? Y no sé, sí, es demasiado. Porque Dios creó todo al séptimo día y se dio cuenta que era bueno. Bueno, sí, no. Pues con este programa, ¿algún otro comentario, chicas, ya para que vayamos cerrando? No, pues nada más mencionar que qué chido que hoy en día ya hay espacios seguros, o sea, y también ya hay muchas ceremonias que se llevan acompañadas de la gente local, que eso también es muy chido. Por ejemplo, las ceremonias que se hacen en San Luis Potosí del peyote, que es otra planta,
maravillosa, o en el norte, en el desierto, y qué chido que vayamos también dando ese conocimiento ancestral, ¿no? Y de nuestras raíces. Y entender todo lo que implica, por ejemplo, para las comunidades huicholes, esa planta, ¿no? Todo lo que significa para su día a día y cómo en su cotidianidad y cada año se preparan para las peregrinaciones y, o sea, toda su vida está envuelta en esas dinámicas y la planta también está bien presente, ¿no? Sí, entre cosmovisiones, entre datos científicos, entre una revisión a las estructuras legales de nuestro México lindo y querido, es que nos despedimos de ti, querida radioescucha. Muchísimas gracias por acompañarnos más en esta segunda emisión de Contrafuego, tu programa feminista de confianza que te brinda una visión actualizada y con perspectiva de género sobre las situaciones actuales. Muchísimas gracias y disfruten mañana su 420. Nos vemos, un abrazo. Adiós, muchísimas gracias. Síganme en Instagram en @lachicacactácea. Les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y YouTube, también en Facebook como Radio Violeta o como Colectivo Aquelarre y en Instagram como Contrafuego 24. Eso es todo, muchas gracias, nos vemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presenta Contrafuego, el momento para reflexionar y compartir entre chicas. Sexualidad, música, relaciones en el ciberespacio, economía, arte, derechos humanos y mucho de braille. Cada viernes en 15 a las 9 a.m. solo por el 106.1 FM. En Contrafuego, tus feministas de confianza.